Otra de las diosas principales es Xicomecoatl. Y Xicomecoatl era considerada la diosa de los mantenimientos, de lo que se come y de lo que se bebe. Es decir, esta diosa, por eso, si recuerdan, les comentaba que la presencia de los dioses eh, en la cultura náhuatl, y me atrevo a pensar en las distintas culturas, es que los dioses de alguna manera, decía, se relacionan, o no de alguna manera, los dioses se relacionan con el hombre de manera individual como de manera comunitaria, pero también eh, este, eh, los, el hombre de manera individual y de manera comunitaria se relacionan con estos dioses también. O sea, hay como una correlación entre ellos. En este caso, Chicomecoatl, esta diosa, era la diosa considerada, la diosa, les decía, de los mantenimientos, de lo que se come y de lo que se bebe. Es decir, a nosotros nos daba de comer, nos daba de beber. Chicomecoatl, dado que era la diosa del mantenimiento de lo que se bebe y lo que se come, presentaban también a Chicomecoatl como la diosa del maíz. Bien. Sí se da cuenta de cuándo era la festividad de Chicomecoatl. Esta festividad ellos la tenían en el mes 4, vean, enseguidita de, de la diosa anterior. La festividad estaba en el mes 4, que se llamaba Huey Tozostli, Huey Tozostli, era el cuarto mes náhuatl. Y esto lo tenemos entre el 5 al 24 de abril, como les decía, enseguida de la fiesta de Cihuacó. O sea, gráficos, estas imágenes, son los que, si se han dado cuenta a lo largo de mi exposición, son la manera como ellos representaban a estas diosas, ¿no? Y que están, están resguardadas en el museo, muchos de ellos, la mayoría, en el Museo Nacional de Antropología, acá en México. Bien, la siguiente diosa que también llama la atención eh, es la diosa Temascaltechi, pero esa es la referencia que hace Bernardino de Sahagún. Sin embargo, eh, vamos a hacer nosotros otra referencia. Muchos conocen a esta diosa como Tochi, Tochi que significa nuestra abuela. Bien, pero me regreso un poquito a la descripción de esta diapositiva porque esta diosa me va a parecer también, me parece muy interesante, ¿no? Si ven, Chicomecoatl, le damos un poco espacio porque eh, sí era muy importante para lo del mantenimiento, mantenernos en vida, nos daba de comer, nos daba de beber, ¿sí? Pero poco se describe a esta diosa, ¿sí? Pero sí se describe más a las dos primeras, que son como las diosas, vamos, más primeras, las diosas primerísimas, podemos decir, en el sentido de que son las primeras, son las principales, ¿no? Principales deidades, ¿sí? Bien, el caso de Temascaltexi es otra de las diosas en donde tenemos un poco más de datos, ¿no? Y esta era considerada como la abuela de los baños. Hago aquí una referencia muy importante, ¿eh? Porque cuando yo iba investigando a estas diosas, las diosas principales, eh, curiosamente Bernardino de Sahagún menciona a esta diosa, pero en español, o sea, la describe como, él decía que había una diosa, así decía, había una diosa que era patrona de todos los que curaban, de los médicos. Y en los médicos, pues, entraban las parteras,
entraban los yerberos, estaban los hueseros, y entre ellos también entraban los que se dedicaban al temazcal, como parte de la salud. Es decir, era una diosa de la salud, ¿sí? O eran unas diosas de la salud, una diosa de la salud. Curiosamente dice, había una diosa, pero no da el nombre. Da el nombre de Tamascaltechi, que es considerada como la abuela de los baños. Quiero que quede muy clara esta parte, ¿no? O sea, Verdadero Según no la menciona, no le da el nombre en náhuatl, más bien la describe, pero nunca da el nombre. Aparece el nombre mucho más adelante, pero no nos da el nombre genérico de la diosa de la salud, que era quienes adoraban, no voy a decir veneraban, sino más bien adoraban los que estaban dedicados a la salud. Decía, los médicos, los voceros, los yerberos, las parteras, por ejemplo. Bueno, a esta, a Temascalteci, a Temascalteci, la abuela de los dioses, recibía cuatro nombres en las mitologías de las deidades náhuatl, recibía cuatro nombres, o sea, la identificaban con cuatro nombres, ¿sí? Una de ellas era Yogualtechi, y Yogualtechi la traducíamos como la abuela de la noche, algo aquí bien interesante. La noche como un símbolo, ¿sí? La noche como símbolo. Acuérdense que cuando veíamos filosofía náhuatl, la sabiduría la representaban, vamos, los tlacuilos náhuatl la representaban como, con los colores, a la sabiduría, con los colores negro y rojo. Y aquí aparece, en Tonahualtechi, aparece como la abuela de la noche, o sea, la abuela de lo negro. ¿Por qué? Porque en la mitología de la creación del pueblo náhuatl, en esa mitología se dice, se explica que esta diosa Temalcastechi o la diosa de la salud, veían en la oscuridad. Y entonces, para describir, me voy a adelantar un poquito, para describir la justicia de los dioses hacia, hacia los náhuatl, fíjense, la justicia, subrayo justicia, ¿sí? De los dioses hacia los náhuatl, ¿sí? Ellos decían que la justicia consistía en ver en la oscuridad, en ver en lo que los demás no ven, los dioses pueden ver ahí. Los dioses ven hacia el interno. Por eso se dice que Yogualtechi es la abuela de la noche. Vamos, podemos pensar, es la abuela también de la sabiduría. Bien, voy a explicarlo un poco más adelante, ¿sí? Y así ya al terminar, porque este concepto me parece muy importante, ¿no? Resulta para mí hasta poético, ¿no? Bien, el otro nombre con el que se le, se le nombraba o se le designaba, se le conocía a la abuela de los baños o a Yogualtechi, era la Citlalicue. Citlalicue la traducimos como la de la falda de estrellas, ¿sí? La de la falda de estrellas. Nuevamente, la relación con la noche, ¿no? ¿Para qué sirven las estrellas? ¿Cuándo vemos las estrellas? Las estrellas solamente las podemos ver a simple vista nosotros, ¿sí? Sin tener en cuenta los adelantos científicos de hoy en día, la podemos ver solamente en la noche, en el día, cuando hay mucho sol, ¿no? Esto tiene relación con el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, porque recordemos esa parte, ¿no? Como que el sol vino a opacar tanto a la luna como a las estrellas, porque es el que brilla más, el sol, Huitzilopochtli, ¿sí? Entonces, venció, y bueno, decíamos, Huitzilopochtli, con el nacimiento de Huitzilopochtli, dio inicio al sol, al día, y luego, en el caso de la luna y las estrellas, que solamente las podemos ver por la noche. Por eso, esta relación de Yagualtechi, ¿sí? Y llamada también Citlalicue, ¿sí? La de la falda de estrellas, o sea, puede verse en la oscuridad. El otro nombre de esta diosa, de esta deidad, es el Tlali Oyol y Yolto.
Tlaliyolto lo traducimos como el corazón de la tierra. Eso es algo también muy importante, hablar del corazón de la tierra, ¿sí? Por lo que ya hemos ido comentando, ¿no? Surge también de la oscuridad y es en la oscuridad en donde se planea dar origen a este quinto sol, ¿sí? En la etapa en la que los náhuatl, esa edad en la que los náhuatl están registrando su filosofía, su cosmovisión y lo que hemos visto hasta en estos días. El otro nombre es Tochi. Tochi es nuestra abuela, ¿sí? Aquí algo bien interesante que quiero comentar. Allá hablábamos anteriormente de la madre, nuestra madre adorada. Luego hablamos de la madre de los dioses, ¿sí? Y ahora estamos hablando de la abuela, de nuestra abuela. Pero ella, esta abuela, es la abuela de los vivientes, es decir, la abuela, bueno, los dioses también viven, ¿sí? O sea, sería la diosa de los náhuatl, los que vivimos, la diosa del hombre, de la mujer náhuatl, tanto de manera, vamos, de manera individual, como decía, como de manera comunitaria. Cabe comentar que la parte comunitaria era muy importante para nuestra cultura náhuatl en el siglo XVI. A la fecha todavía no se pierde esta costumbre, esta enseñanza, ¿no? Entonces, era nuestra abuela. Y voy a lo siguiente. En las comunidades náhuatl, ¿sí? Generalmente las mujeres parteras, ¿sí? Y las que se dedican a curar, los que se dedican a curar son los viejos, son los abuelos, son las abuelas. Y se dice que Yogualtechi, la abuela de la noche, era la que cuidaba a, a los niños, a los recién nacidos, los acunaba, los cuidaba durante la noche. Ella se encargaba de ellos, ¿sí? Por eso es considerada nuestra abuela, es decir, la que hizo que nosotros llegáramos a través de que, a través del auxilio de ella en los trabajos de parto de nuestra madre. Por eso ella es la abuela de todos nosotros, es nuestra abuela. Y les comentaba, en las culturas náhuatl, todavía en la actualidad, la que ayudó a mi mamá para que yo naciera, o sea, pues yo nací, yo no nací en lo particular, estoy hablando de mí. Yo no nací en un hospital, yo no nací en una clínica, yo nací, yo nací en casa con la ayuda de una partera. Yo todavía llegué a conocer a la partera que auxilió a mi mamá cuando yo nací y que no tan solo hizo presencia en el momento en que yo nací, sino incluso le daba presencia, había presencia de la abuela, de la partera, había presencia durante el proceso, diríamos ahora el proceso de gestación, ¿no? O sea, estaba al pendiente de lo que pasaba con el bebé en el vientre de mi mamá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, generalmente una característica quienes se dedican a los trabajos de parto, a cuidar a las mujeres embarazadas, eran las abuelas, no, que ya habían dejado de, vamos, te digo, ya no tienen hijos, ya tienen muchos nietos, porque una de sus características, repito, es que eran abuelas, ya no estaban en edad reproductiva, vamos a decir ahora, no sé, ya no estaban en edad fértil, y entonces ellas ayudaban a, a los trabajos de parto en ese proceso, ¿no? De hecho, cuando las mamás que están embarazadas dicen, siento que el niño se me movió, que el niño se me volteó, van a ver a la abuela, van a ver a la partera para que les acomode el bebé, el feto, ¿sí? Entonces, por eso esta diosa, Yogualtechi, es considerada nuestra abuela, es decir, la que ayudó a mi mamá a que yo llegara a este mundo. Espero verlo en un momento más, porque eso es algo muy importante cuando yo hable porque voy a hablar un tanto de en donde los dioses, como hay un enlace, sus funciones. Lo veremos más adelante. Bien, la siguiente, por favor. Eh, esta diosa, la Putlatena, esta es una diosa que
da la impresión de que era una mujer que vivió realmente. ¿En dónde? En una comunidad, en un pueblo que se llama Tlapot. Ahora lo conocemos como la tierra donde vivió, donde nació Juan José Arriola. Ahorita se va a venir el nombre porque ahora lo conocemos con el nombre de Ciudad Guzmán. Antes tenía un nombre, el nombre original era Zapotlán. Zapotlán se llamaba anteriormente Ciudad Guzmán, Jalisco, estado de Jalisco, se llamaba Zapotlán, en honor a esta diosa que se llamaba Zapotlaneta. Entonces, y Zapotlaneta era, era una, es la diosa que inventó la resina que se llama Uxil. Y la resina que se llama Uxil tenía una consistencia como de aceite, y también se decía que ese aceite podía curar varias enfermedades, ¿sí? De la piel, varias enfermedades podía curar. Entonces, porque ella descubre esa resina que se llama Uxit, la descubre, es considerada por el pueblo como la diosa, una diosa que inventa este aceite para curar. Se decía por ahí que cuando algún miembro de la comunidad de Zapotlán, del grande Zapotlán, hoy llamado Ciudad Guzmán, y les decía la ciudad de origen, el pueblo de origen de Juan José Arriola, en el estado de Jalisco, dicen, por ejemplo, que cuando había un enfermo, un miembro de la comunidad, acudían a Zapotlatena, y Zapotlatena iba, le colocaba el aceite, le, le, le ponía el aceite en la parte afectada y la persona sanaba. Entonces, a partir de ahí, a ella la ha considerado la diosa, la que inventa la resina que se llama Uxit. ¿Ven? Tiene relación con las diosas anteriores, pero aquellas diosas aparecen como diosas principales. Esa también es diosa principal, pero pensemos que es una diosa principal para el lugar donde ella había nacido, porque sí fue una diosa, una mujer de carne y hueso, vamos a llamar ahora, o sea, humana, que después fue considerada diosa, reconocida como diosa por el descubrimiento de la resina que se llama Uji, que es sacada del pino, ¿sí? Del pino. Muy bien. La siguiente diosa, por favor, ¿sí? Va a ser la diosa Sigualpipilti. Aquí me resultó también algo muy, muy interesante, porque Sigualpipilti eran las mujeres, no era un dios, eran diosas, eran un grupo de diosas, era un grupo de mujeres que morían en el primer parto o morían del primer parto, ¿sí? Y las mujeres que morían del primer parto o en el primer parto eran consideradas diosas, eran consideradas también deidades. Y son los que como vamos avanzando en el estudio de las deidades femeninas, nos damos cuenta que Siguapipilti, ese conjunto de mujeres diosas que morían del primer parto, acompañaban al sol. Acompañaban al sol en su recorrido desde que salía hasta que, este, hasta que se ocultaba. Desde que salía el sol hasta que se ocultaba. ¿Sí? Eh, por ahí se comenta que del amanecer hasta la mediodía, es otro relato que tenemos, que los guerreros muertos en batalla son los que acompañaban danzando al sol hasta la mediodía. O sea, acompañaban al sol danzando en torno a él, ¿sí? Danzando, bailando, cantando, ¿sí? Acompañaban al sol hasta el mediodía. Los guerreros muertos en batalla, ¿sí? Por eso para el pueblo náhuatl era un privilegio, era un honor morir en la guerra, ¿sí? Era un privilegio, era un honor. Recuerden que, no recuerdo si la primera sesión o la segunda, creo que la segunda, les comentaba yo que el destino del hombre después de la muerte no dependía tanto de la moralidad como sucede con algunas otras concepciones religiosas, espirituales,
sino de que dependía del tipo de muerte. Entonces, la muerte máxima para un náhuatl era la muerte en la guerra, porque iba a acompañar al sol desde que, desde que inicia su recorrido durante el día, obviamente, desde el día, desde que nace el sol, decimos nosotros, hasta que está el sol alto a mediodía. Me gusta esta parte, porque los náhuatl decimos, a veces cuando ya ha avanzado el día, decimos, el sol ya está alto. Entonces, la cima, la altura máxima del sol se alcanza para el pueblo náhuatl al mediodía. Entonces, ahí eran los guerreros. Pero del mediodía hasta el ocaso del sol, hasta que se oculta del sol, era acompañado por las mujeres que habían muerto en el primer parto, las Siguapipilti, ¿sí? Esas diosas. ¿Qué otra función tenían estas diosas? Los náhuatl consideraban, creían, que estas diosas son las que también bajaban a la tierra en forma de vientos, ¿sí? Y venían, eran también ellas provocadoras de las enfermedades, pero particularmente de las enfermedades de los niños, distintos tipos de enfermedades. Por eso llegaba a algún periodo del año náhuatl, ¿sí? Del calendario náhuatl, perdón, que los papás prohibían a los niños salir a determinados lugares, no sé, a los cruceros en los caminos, ¿sí? Donde cruzan los caminos, ¿sí? Se los prohibían para evitar que los niños se toparan con estas diosas, ¿sí? Con las Siguapipilti, se toparan y que eso les provocara algún tipo de enfermedad, hasta enfermedades incluso que a veces eran mortales, ¿no? Entonces, y entonces, para que estas diosas se mantuvieran como, un tanto como benevolentes, alejadas de hacer hermano a los niños, les ofrendaban, ¿sí? Les ofrendaban determinados alimentos, ¿sí? Tamales, y decían que se hacían así como pequeñas panes, diríamos ahora, con figuras, figuritas, distintas figuras, ¿sí? Este, y esa era cómo le ofrendaban el pueblo náhuatl, ¿para qué? Para evitar, ¿sí? Que vayan a provocar enfermedades en los niños, ¿sí? La analogía que a mí me recuerda, o la analogía que yo eh, veo en esto, es que nosotros próximamente, entre algunas semanas, en el pueblo náhuatl y en el pueblo Tenec también, ¿sí? Vamos a estar celebrando nosotros la fiesta de los muertos. Y en la fiesta de los muertos, aquí viene la analogía. Si allá, por ejemplo, le ofrendaban tamales y panes que representaban figuras, nosotros acá le llamamos el pan de monito. Entonces aquí, cuando veo la analogía, digo, es una práctica religiosa de las diosas que aún permanece en nuestras comunidades. Muchos ya no tomamos conciencia de eso porque un tanto hemos perdido la raíz, pero aún todavía algunos, ¿sí? Aún tienen memoria de esto y le encuentran mayor significado a estas festividades que estamos próximos a, a celebrar. Bien, la siguiente, por favor, diosa también, que es una de las diosas muy importantes, sobre todo, me río porque sobre todo en tiempos de sequía, ¿no? Cuando no llueve, cuando no, ¿sí? Es Chalchihuitlicue. Aquí también viene una nota que pongo al margen, porque en algunas ocasiones, ¿sí? Vamos a encontrar a Chalchihuitlicue, la vamos a encontrar como un tanto, vamos, con personalidad propia. En este caso, Bernardino Sahagún la presenta con personalidad propia y la presenta como la diosa del agua, ¿sí? Eh, y regreso a la nota. Algunos otros autores ya más contemporáneos, por ejemplo, en el caso de León Portilla, en su libro Filosofía Náhuatl, estudiada en sus fuentes, por las fuentes de la filosofía náhuatl, él dice, por ejemplo, que Chalchihuitlicue
era la esposa de Tlaloc. ¿Sí? La consideraba así. Recuerden cuando nosotros vimos las edades, los soles, cuando llegamos al sol agua, ¿sí? El sol agua, vimos que Chalchixtlicue era vamos, la diosa principal de esa edad o de ese sol, ¿no? Bien, era considerado según Miguel León Portilla, la esposa de Tlaloc. Sin embargo, en la obra de Bernardino de Según, la presenta con una diosa con personalidad propia. En ocasiones también algunos autores contemporáneos han interpretado o han informado que Chalchiuhtlicue era también la hermana de los tlaloques. Recuerden que los tlaloques son como los ayudantes de Tlaloc, ¿sí? Vamos a decir, son los ayudantes de Tlaloc. Bien, esta diosa, Chalchiuhtlicue, era hermana, ahí dice, hermana de los tlaloques, lo que ya les estaba comentando, ¿sí? Y la festividad de esta diosa del Chalchiuhtlicue era el mes 1, es decir, eso en nuestro calendario sería del 2 al 21 de febrero, se celebraba a esta diosa, ¿sí? Y aparecen ahí dos nombres, les decía, por varios nombres, probablemente por la variante náhuatl, pero se le conocía a este primer mes con el nombre de Aticoalu, pero también con el nombre de Cuautlateoa, ¿sí? Son distintos nombres referidos al mismo mes. No olvidemos que el trabajo que hicieron los primeros cronistas de esto que estamos platicando, de la cultura náhuatl, los primeros cronistas investigaron en tres grandes centros culturales de la filosofía náhuatl, dos grandes centros culturales de los náhuatl, como son Tepepulco, ¿eh? Está también Tenochtitlan y está Tlatelolco. Eran los tres centros culturales más importantes y probablemente por ello en algún lugar, en algún de esos centros, este mes recibía un nombre distinto a algún otro centro cultural. Lo mismo pasa con el asunto de los dioses. Bien, la otra diosa, la siguiente, por favor, la otra diosa que llama la atención y que tiene aún presencia actualmente en nuestras comunidades, ¿sí? Es la diosa conocida como Tlazolteotl, como muchos lo traducen como la diosa de las cosas carnales, o sea, lo pasional, así la presentan a Tlazolteotl. Y aquí viene algo que comentaba, creo que cuando di la clase de filosofía, cuando hablamos de filosofía náhuatl, les decía yo que hay algo que conocemos entre los náhuatl huastecos, no sé en algunas otras grupos náhuatl, pero en los náhuatl de la Huasteca, en donde yo soy originario, ¿sí? Hay algo que llamamos el tlazol. Les decía, cuando un niño llora mucho, está berrinchudo, la mamá, la partera, la abuela dice, tiene tlazol, bárrelo. Y de ahí nosotros derivamos la tlazol, la derivamos de la diosa. Ahora me doy cuenta de la diosa de las cosas carnales, el tlazolteo. ¿Por qué? ¿Por qué se tlazolea un niño? Fíjense la palabra que utilizamos, tlazolea. ¿Por qué se tlazolea el niño? Porque dice, le echaron mal ojo, decimos. Es decir, no lo vieron probablemente con envidia, lo vieron mal, generalmente la envidia, se dice acá, ¿sí? Entonces, se tlazolea, y entonces hay que barrerlo para quitarle toda esa maldad, lo sucio que tiene, ¿no? Tlazolteo. Muy bien. Tlazolteo, la palabra, algunos otros, fíjense, la traducen también como las diosas de las cosas amorosas. Aquí es algo bien interesante que vamos a trabajar, o más bien que
que vamos a reflexionar. Para los náhuatl, el amor no es solamente una emoción. Es decir, el amor no solamente es una emoción, como nosotros lo vivimos ahora, ¿no? Con esto de las redes sociales, el romanticismo. No, el amor para el pueblo náhuatl no es solamente emoción. El amor para el pueblo náhuatl significa dar al otro, dar al otro de comer y vestir al otro. Ese es el amor, ¿sí? Un dar al otro. ¿Qué vas a dar al otro? Vas a dar comida y vas a dar vestido. Entonces, cuando tú das de comer a alguien y lo vistes, es porque lo estás amando. Tiene ese sentido, ¿sí? Por eso en el pueblo náhuatl, en náhuatl, para, para vamos, el concepto muy abstracto de amor, nosotros decimos tlalisli, tlazontlalisli, tlazontlalisli es el amor, pero en sentido abstracto. Recuerden la palabra, por ejemplo, yolisli, la palabra, cuando hablamos nosotros de la verdad, ¿no? Neltilisli. Siempre la terminación Neltilisli va a ser para conceptualizar algo, para hacer algo abstracto, ¿no? Entonces, amor en el sentido abstracto le llamamos nosotros la listli, es decir, el amor. Pero el amor en ese sentido, el amor de dar de comer, de dar de beber y de vestir al otro, dar algo al otro. No es solamente el sentido emocional. Eh, esta diosa Tlazolteotl es una diosa que recibe también varios nombres. Por ejemplo, recibe del nombre de Ilcuina. Ilcuina también como que es un conjunto de diosas, ¿sí? Y tiene cuatro nombres, ¿sí? Por lo que también se le conoce Tiacapan, Teicu, Tlaco y Chucotzin. Son los cuatro nombres, aparte de Ilcuina, ¿sí? Y algunos otros dicen que estas diosas, Tlaicaipan, Teicu, Tlaco y Chucotzin, eran como hermanas, por eso se les conocía con el nombre de Ilcuina, ¿sí? Eran las hermanas, ¿sí? Y algunos otros eh, la, la conocían con el nombre de Tlaelcuan, Tlaelcuani, y Tlaelcuani lo traducimos como la comedora de cosas sucias, la que come cosas sucias. Entonces, vean, hay distintas interpretaciones, ¿sí? Lo originalmente, vamos, lo más, no como originalmente, sino lo más extendido, la interpretación más extendida, perdón, es la diosa de las cosas carnales. Sin embargo, aparecen otras formas un poco, vamos, menos tendenciosas, como son, por ejemplo, el último nombre, la del Kwani, como comedora de cosas sucias, la que come lo sucio, ¿no? ¿Sí? Bien, un dato más que no aparece ya en los libros, sino que es de lo que se vive, ¿sí? Bueno, sí, refiere esta parte también Bernardino de Sahagún, eh, cuando un náhuatl o una náhuatl, por ejemplo, eh, vivía esta situación de las cosas sucias, por ejemplo, como el portarse mal, por ejemplo, si se da cuenta, por ejemplo, de cuando un hombre se va con otra mujer, teniendo su mujer, ¿sí? Eh, se, se hace referencia a que él está siguiendo a Tlazolteotl, ¿sí? Porque es la diosa de las cosas carnales o la que se come las cosas sucias. Y algo aquí bien interesante, los rituales
o los clamores, vamos a llamar así, los clamores del náhuatl hacia un dios que ya hemos visto, uno de los dioses principales, que es Tezcatlipoca, ¿sí? Van hacia el se presenta este individuo al sátrapa, él se confiesa ante el sátrapa de todo lo que vamos, de toda la maldad que ha hecho, ¿sí? Se confiesa a un tanto tipo de confesión, le cuenta, le comenta lo que ha sucedido, presenta la ofrenda al dios, ¿sí? Y porque ha sido presa de Tlazolteotl. Tlazolteotl aparece entonces como la diosa que provoca eso, pero también la diosa que de alguna manera hace que el náhuatl tome conciencia de sí mismo, de su forma de actuar, la parte, diríamos, la moralidad del náhuatl, para después presentarse arrepentido ante Tezcatlipoca. Acuérdense que Tezcatlipoca es un dios muy importante para el pueblo náhuatl. Y Tezcatlipoca es el que da como el que perdona, ¿sí? El que perdona a este náhuatl que ha sido, vamos, sujeto u objeto de Tlazolteotl, o de alguna manera quedado atrapado por Tlazolteotl, quien lo libera de, todas esas inmundicias, lo limpia, es Tezcatlipoca. Esto no es algo tan sencillo como yo lo comento, ¿no? Sino que tiene que pasar por un proceso de, primero, reconocer sus actos que no han favorecido al bien, ¿sí? Después presentar su ofrenda, ¿sí? Y viene todo un ritual, desde, por ejemplo, encender la lumbre. Vamos a ver en un momento más qué significa eso. Encender la lumbre, encender el fuego, ¿eh? Utilizar, por ejemplo, el copal. ¿Para qué? Para copalear, ¿sí? El espacio donde está teniendo este lugar, quitar toda la inmundicia, que salga, diríamos ahora, Tlazolteotl, ¿sí? Y eso solamente se hace mediante la invocación al dios Tezcatlipoca y mediante estos ritos de purificación. Otro de los ritos de purificación es, por ejemplo, el guardar ayunos, a veces de 40 días hasta 80 días, ayunos constantes de parte del que ha tomado conciencia de que ha sido presa de Tlazolteotl, ¿sí? Es un ritual muy especial, muy bonito, porque incluso el temazcal forma parte de todo ello, ¿no? El purificarte, el limpiarte de todas esas cosas sucias que nos ha provocado la soltería, esta diosa, ¿no? Entonces, eh, repito, es el sentido que se le da, pero también el otro sentido de amar, como les decía, como el dar al otro, ¿sí? Entonces, voy a hacer esta diferencia. Yo creo que el sentido más de la solteo es más el sentido de ese amor pasional, de ese amor emocional que nos lleva a cometer este tipo de actos. Baste con ello para la solteo. Hay muchas cosas más, pero dada la brevedad del curso, con que sepamos esto es algo bien importante, sobre todo para los que no están en la Huasteca o viven en las urbes, cuando escuchen a un huasteco de la zona huasteca o de alguna, ¿sí? Escuchen, el niño se tlazolearon, porque a veces también pueden tlazolear a los adultos, no tan solo a los niños. Y entonces sepan de qué está hablando el huasteco o el náhuatl de esa región del país. Bien, vamos casi cerrando esta sesión, esta tercera sesión. Quiero hacer como aunque todavía nos falta una sesión, pero quiero ir haciendo como un cierre. Si ustedes observan los nombres de las deidades, yo voy a hacer una interpretación pragmática, es decir, ¿cuál es el uso que les damos? ¿Sí? ¿Cuál es el uso que damos a esos dioses o para qué se usaban los dioses para quienes estamos en otro paradigma de deidad? Diríamos, ¿cómo tú vas a usar a los dioses? No, Dios nos usa a nosotros. No,
pero no se nos olvide que estamos dentro de la cosmovisión de la cultura náhuatl, hablando de los dioses náhuatl, ¿no? Entonces, si hacemos nosotros una interpretación desde este paradigma que nosotros tenemos en estos fenómenos religiosos, en las deidades, diríamos que hacemos nosotros una interpretación pragmática, es decir, ¿para qué? ¿Qué utilidad tienen estos dioses? Y vean una parte muy interesante de lo que ya les comentaba hace un momento. A veces los dioses tienen funciones, a veces decimos, funciones similares en determinado sentido, ¿eh? Funciones similares o funciones, dobles funciones, doble función. ¿Por qué en este caso, por ejemplo, de la creación? Porque hay tres dioses que tienen la misma función. Y vean, la diferencia que va a haber entre estas funciones. No es la misma función. Cada función tiene su tinte propio, ¿sí? Esto a mí me resulta muy importante cuando profundizamos en eso. Bien, el caso del Quetzalcóatl, les decía que también es un dios creador, pero es un dios creador del hombre mujer. ¿Sí? Es el dios creador junto con la otra diosa que llamamos Cihuacóatl. ¿Sí? Son los co-creadores. Pero ahorita nos vamos a dedicar a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl entonces es el dios creador. ¿Sí? ¿En qué sentido crea? En el sentido de dar origen. ¿Sí? En el sentido de dar origen. Diríamos en el paradigma hebreo, ¿sí? Quien nos crea es Dios. Pónganle nombre, Yahvé o Jehová, según la traducción que sea. Es el que nos crea, es el Padre de todos nosotros, porque nos crea. En el caso de Quetzalcóatl también es el que nos crea, es el que crea en sentido genérico, pero crea a la humanidad, ¿ok? Al mexica. Él es nuestro creador. Pero hay otro creador, Tezcatlipoca. ¿En qué sentido crea? Tezcatlipoca, en el sentido que nos... El otro da origen en la vida. Bien. Entonces, y el otro sentido de crear es la función de Yogualtechi. Acuérdense que Yogualtechi es la abuela de todos, es la abuela de nosotros, ¿ok? Entonces, Yogualtechi también crea. ¿En qué sentido crea? En el sentido que ella se encarga de que el feto vaya madurando. En el sentido que nosotros vayamos madurando, es decir, vayamos teniendo fuerza, ¿sí? Porque un niño, desde el feto, por ejemplo, diríamos ahora, el feto va madurando. Entonces, los cuidados de Yogualtechi hace que ella nos crea en el sentido que nos cuida, ¿sí? En el sentido de que nos cuida, dice, está acunando, acuna, ¿sí? Acuna al bebé, al feto, lo cuida durante la noche, mientras la madre duerme, ¿sí? Yogualtechi nos cuida, por eso es nuestra abuela, ¿sí? Entonces, tres formas de crear, ¿sí? Por una parte, Quetzalcóatl, que da origen en sentido genérico, crea en sentido genérico. Tezcatlipoca, que crea dándonos lo necesario o retirándonos lo necesario, dándonos lo necesario para crecer, ¿sí? Y igual Techi crea en el sentido de ella encargarse de que nosotros maduremos. Es decir, cuando hablo de madurez, hablo de la madurez, no sé, la madurez física, la madurez de los huesos,
los músculos, ¿sí? La madurez de nuestro cerebro, en ese sentido, ¿no? Para que nosotros podamos permanecer en vida. ¿Sí? Esto sería en ese sentido. Y la otra parte, también aparecen estos dioses, estos tres dioses, ¿sí? Bueno, otros tres dioses como benevolentes. Aunque Tezcatlipoca era presentado, por ejemplo, como el dios malo, ¿sí? Eh, también tenía la otra parte, tenía la otra, vamos, la otra parte, la parte de bondad. ¿En qué sentido Tezcatlipoca era bueno? En el sentido de creador, y también era en el sentido de que nos daba los privilegios, nos daba las riquezas. En ese sentido, Tezcatlipoca también es bueno. No tan, es malo cuando nos retira lo necesario, cuando nos retira lo que, vamos, nos retira la fortuna, nos retira los privilegios. Es malo, pero es bueno cuando nos la da. Entonces también tenía esa dimensión de ser benevolente. Chicomecoatl, no se diga, o sea, Chicomecoatl también nos mantenía también en esa vida. No se diga Yogualtechi, ¿no? Yogualtechi es la que nos cuidaba, es una diosa buena, ¿sí? Perdón. Y Chicomecoatl, pues era la diosa del maíz. Y para nosotros es importante el maíz porque nosotros nos alimentamos de maíz. Entonces, esta Chicomecoatl era también una diosa buena, ¿no? Entonces, tenía distintas dimensiones y a veces esas funciones las compartía, ¿sí? Espero haberme explicado en esta parte, ¿no? Porque hay como algo propio de cada dios, pero también hay algo que comparte con otros en cuanto a que, dirían algunos, tiene doble función. Tezcatlipoca es bueno, pero también es malo. Quetzalcóatl es bueno, pero también es malo, ¿no? Por eso hablamos de esa eh, una de las características de los dioses náhuatl era lo que llamamos la, vamos, una, una doble dimensión, ¿no? Bondad, maldad, lo que decíamos de Omeyocat, ¿no? El dios de la dualidad. Ese es el sentido exacto, ¿no? O sea, los dioses náhuatl son duales, ¿sí? Y lo acabamos de ver en esta interpretación pragmática de los nombres de las deidades, ¿no? Bien, y vamos cerrando esta tercera sesión con eh, la siguiente diapositiva que se refiere al parentesco entre las deidades, ¿sí? Y con esto cierro, voy cerrando ya la segunda sesión, la tercera sesión, perdón. Vean que aparece ahí padre, madre común, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Tonan, Tonac, Tochenan, Tonan, acuérdense que nosotros la tenemos como nuestra madre. Totac, Total, ¿sí? Nuestra madre. Totac es nuestro padre. Y Tocheman, Tocheman es nuestro, el Totac, Tochenan es un tanto el padre, madre común, o sea, común de todo. Diríamos ahora el padre, madre del género humano. Quiero hacer también un comentario también aquí que me resulta muy interesante. Para nosotros los náhuatl, Nantli es mamá, ¿eh? Nantli es mamá, ¿sí? Y bueno, entre las gentes, vamos a llamar pudientes económicamente, ¿sí? Eh, vamos diciendo, en su tiempo, los hacendados, cuando fuera la etapa hacendataria de haciendas, cuando tenían las haciendas, todavía aún, por ejemplo, en las familias privilegiadas, a las abuelas, porque son abuelas, ¿eh? A las abuelas que se dedican a cuidar a los hijos de ese matrimonio, porque algo bien interesante, y bueno, me viene también el comentario aquí de Juan Jacobo Rousseau cuando decía aquel libro de El Emilio de la educación, decía él que quienes realmente se dedicaban a educar, a crear a los hijos, eran las comadronas, es decir, las que se dedicaban a cuidar a sus niños. Las mamás solamente las traían al mundo,
pero quien se encargaba de la educación, de la alimentación y todo, era las, en el contexto de Juan Jacobo Rousseau, lo tradujeron como comadronas, ¿verdad? Ser madres, comadres, ser madres, ¿sí? Compartir esa responsabilidad, pero una nada más lo traía al mundo, diríamos, una nada más paría y la otra se encargaba de cuidar, ¿sí? Bueno, hasta ahí me quedo. Y en México pasaba lo mismo. Dentro de las familias pudientes, las familias, vamos, nobles, vamos a llamar, pero dame una palabra, ¿no? A las mujeres que se dedican a cuidar a los hijos de esta mujer, de estas mamás, de las hijas de las familias pudientes, eh, les llaman nana. Ah, mi nana, me dijo mi nana. Ah, la señora fulanita de tal, que vive en tal lado, fue mi nana. Y de aquí viene la palabra nantli, nana, ¿sí? Fue mi madre de crianza, la que me cuidó, la que estuvo al pendiente de mí. Esto me llamó la atención porque nantli es mamá, es madre, ¿sí? Y ahora lo que les decía, las personas pudientes, las hijas que tienen, vamos, esos privilegios, dicen, ah, mi nana, me dijo mi nana, ¿sí? Y la nana anda cuidando de todo, hasta donde van, que juegan, la alimentación, que se pongan a estudiar a tiempo. Esa es la función de la nana, hace Nantli, nuestra madre, es la madre. Bien, eh, luego había otro parentesco, madre-padre de los dioses, ya lo comentábamos, el Tona, el Totar, el Tetot, Inan, ¿sí? Es decir, el padre-madre de los dioses. Y esto solamente lo teníamos, si recuerdan, en el caso de eh, Coatlicue, que era considerada la madre de los dioses. Y Cihuacóatl era considerada la madre común, la madre de los mexicas, ¿no? Bien, y solamente aparece una abuela, la abuela Tochi, ¿sí? En agua. Aparece una abuela que nosotros yo la mencioné como, si recuerdan, como Tohualtechi, Tohualtechi como la diosa abuela, ¿sí? Entonces, hay como ciertos parentescos en ellos, ¿no? Y las hermanas, muy frecuente, también aparece este parentesco como las hermanas, en el caso, por ejemplo, de las hermanas, también consideradas en aquella diosa que llamamos nosotros Ixcuina, que eran cuatro hermanas, según se dice, que era el otro nombre con el que se conocía a Tlazolteotl, ¿sí? Esa era otra de esto que ahora estamos platicando, ¿no? Bien, y bueno, con eso cerramos esta tercera sesión que me pareció un interesante avance, sobre todo porque vamos como eh, un tanto como ya este, acercándonos a esa cuarta sesión donde vamos a hacer el cierre con las deidades menores, ¿sí? Bien, hasta aquí y nos vemos en la siguiente sesión.